Ahora el autor se centra principalmente en la narrativa oral de su pueblo natal para describir algunos de los seres sobrenaturales presentes en la cosmovisión actual de los mixtecos de la costa. El autor logra entender el pensamiento mixteco en el análisis y la comparación de estudios antropológicos de la región de la Mixteca de la costa, realizados ya pues hace más de una treintena de años, así como de otras áreas mesoamericanas que le sirven para abordar conceptos y categorías relativas sobre la cosmovisión mesoamericana con relación al espacio, el tiempo, los opuestos y los diferentes tipos de entidades presentes, señalando cómo los relatos mixtecos dejan de manera precisa su concepción sobre la estructura del mundo, su origen, la historia, la fundación, la transmisión del poder, las costumbres y la moral. Al revalorar la trascendencia de la lengua materna y recopilar el costumbrismo y la tradición oral de los mixtecos de la costa, el etnohistoriador López Castro, en las 4 obras que ha escrito hasta la fecha, ha iniciado un movimiento de búsqueda de la autoestima que ha perdido el indígena mixteco y que lo lleva a sentirse inferior principalmente ante el mestizo. Él conoce y ha vivido situaciones parecidas, por eso desde esa perspectiva, en sus obras editadas bajo el auspicio de varias dependencias académicas, culturales y municipales, Hermenegildo López Castro enfatiza que es una necesidad fundamental sensibilizar principalmente a los jóvenes de origen mixteco para que no pierdan ese vínculo que los une a sus ancestros. Además, es prioritario fomentar entre las demás etnias el concepto de diversidad cultural con la finalidad de evitar la discriminación hacia los hablantes del mixteco. De manera retrospectiva, podríamos localizar el momento preciso en que se inició este proceso de menosprecio y discriminación hacia lo indígena, del cual nos hace mención aquí nuestro autor. Todo conquistador trata de justificar su conquista para esconder o aminorar la explotación y desmanes que ejercen sobre los pueblos conquistados. Y para esto, la justificación más socorrida es que se trata de gentes inferiores, cuyas costumbres y pensamiento son sometidos a una crítica implacable, a la par que inconsistente desde un punto de vista ético y científico. De larga vida, la tal tesis llega a América con la espada de los conquistadores y la cruz, naturalmente, de los misioneros. Y aquí, en algunos casos, se radicaliza hasta el extremo de sostener que los indios carecen de alma y no pertenecen a la especie humana. El Papa Pablo III, en su bula Sublimis Deus de 1537, para no amenguar la labor evangelizadora, tiene que intervenir y decir que sí tienen alma y que por tanto son humanos. Pero si bien la bula aludida saca de la animalidad al indígena, no por eso se libra de la inferioridad, calidad indispensable para justificar la conquista. Así el dominico Francisco de Vitoria, uno de los que sostiene que es justa la guerra contra los bárbaros que se oponen a la propagación del evangelio, dice sobre los indios: esos bárbaros, como se ha dicho, no sean del todo incapaces, distan sin embargo muy poco de los retrasados mentales que parece que no son idóneos para constituir y administrar una república legítima dentro de los límites humanos y políticos. Por desgracia, la falsa teoría de la inferioridad inventada para justificar la conquista, una vez terminada esta y consolidada la colonia, se transforma en instrumento y justificación
de la explotación, porque según su lógica, el inferior es apto solo para la servidumbre y está condenado a servir al amo, al superior. Y así, la explotación se prolonga largamente. De la colonia pasa a la república y perdura hasta nuestros días. Y por fuerza, junto a la explotación subsiste la teoría de la inferioridad, que unas veces se manifiesta en forma enmascarada y otras con todo descaro. En Pinotepa Nacional la discriminación étnica y cultural está vigente. Apenas en la época de la revolución en la que los indígenas tomaron parte para recuperar sus tierras perdidas durante diversas épocas, los mestizos se referían a ellos recordando a Fray Dominico Francisco de Vitoria de la siguiente manera: los bárbaros indígenas de esta población, o sea de Pinotepa, los que unidos en masa y todos bien armados, semejantes a fieras carnívoras, se abalanzaban contra las gentes de razón, que ellos no podían ver por miras puramente de odio y exterminio, que ya se habían propuesto verificar, y en particular a los dueños de terrenos y a las autoridades. Pero lo increíble es que en toda esta zona el proceso de mestización, de hibridismo racial, de mezcla étnica, en un lapso casi de 500 años, ha sido mucho mayor que en otras partes de México. Españoles y africanos utilizaron el vientre indígena costeño como principal fuente del mestizaje, por lo cual un alto